Bien. Esperamos que hayan disfrutado de la pausa. Les damos nuevamente a todos la bienvenida a este primer seminario sobre prácticas educativas en la sociedad digital. Les recordamos a todos ustedes que los asistentes de sala van a estar recogiendo sus preguntas a medida que se desarrollen las distintas presentaciones. Basta con que anoten esas preguntas en los papeles que tienen disponibles para eso y se los entreguen a los asistentes que están recorriendo la sala. A continuación, y para dar inicio a la segunda parte y final de nuestro seminario, daremos inicio a las presentaciones de prácticas educativas digitales. En primer lugar, invitamos a pasar adelante a los profesores Mónica Dockendorf y Horacio Solar del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación, quienes nos presentarán la práctica educativa digital denominada Uso de GeoGebra en la enseñanza de la matemática. Adelante, por favor. Yo creo que hay que bajar esto, ¿no? Ahí. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Bueno, nosotros vamos aquí a compartir una experiencia que la verdad es que lleva ya 4 años y estamos muy orgullosos de eso. Como dice ahí la presentación, lo puedo leer acá, el uso de GeoGebra en la enseñanza de la matemática. Les vamos a contar un poco. Ahí. Bueno, me presento de nuevo, Mónica Dockendorf, el profesor Horacio Solar. Contarles un poco cómo surge esta experiencia. En el año 2014 la Facultad de Educación firmó un convenio de desempeño que tenía que ver con la innovación en la formación de profesores y justamente uno de los objetivos era buscar mayor desarrollo de prácticas educativas docentes en el ambiente digital. Y yo por mi parte me había formado hace poco en la facultad, también en el programa de formación pedagógica. Estaba trabajando en un liceo vulnerable y utilizando intensamente la tecnología y tenía la suerte de estar vinculada con mis profesores, Renato Levín en ese caso, y fue quien me conectó, que me presentó en su minuto a Francisco Rojas, luego a Horacio Solar, con quien hemos estado trabajando hace 4 años en esta experiencia. Así que esa es la forma en que surge. Ahora, ¿qué necesidad obedece? Bueno, justamente incorporar las tecnologías en la formación inicial, y ahora lo digo muy claramente, netamente, formación de profesores de matemáticas. O sea, lo que van a ustedes ver es netamente disciplinar, ¿sí? Y no solo incorporar las TIC, sino que en el fondo asegurarnos que nuestros profesores están capacitados para conducir clases y tengan las habilidades y los conocimientos para poder incorporar la tecnología en sus clases en el aula de matemática, en el aula escolar. ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, ahí viene la parte que me vincula con Horacio. Horacio es el profesor titular de didáctica de la matemática y principalmente lo instauramos, esta línea TIC, en el programa de formación pedagógica, que es un programa de un año de duración. Y entonces lo que hicimos fue que de los 4 módulos que había de didáctica, uno de ellos se destinó al trabajo con tecnología durante todo el año. Esa fue la forma en que lo hicimos. Y aquí quería agregar que cuando nosotros empezamos a trabajar con estos profesores que tienen su formación disciplinar matemática ya finalizada y empezamos a trabajar con GeoGebra, hay una exclamación que se repite y es: ¿por qué a mí no me enseñaron así? Y eso nos hace mucho sentido, eso tiene mucho que ver con la identidad de los profesores. Lo otro que no señalo ahí es que esto está directamente vinculado con la práctica, es decir, todo lo que nosotros hacemos y le enseñamos a los futuros profesores en didáctica, ellos tienen la misión de implementarlo en su práctica, así que muy alineado con lo que dijo el profesor, nosotros estamos haciendo ese vínculo y ellos tienen la oportunidad de implementar los applets y enseñar con tecnología en sus prácticas profesionales. Esto Mónica, un poco más... Sí. Sí, para complementar. Cuando comenzamos hace 4 años atrás, claro, esto era una idea que venía de un convenio de desempeño que se instaló en varias áreas, pero curiosamente nos dimos cuenta que impactó mucho más de lo que nosotros creíamos que podía impactar. Estamos hablando de que los estudiantes no solo en sus percepciones decían: oh, esto me gusta, en particular GeoGebra, sino que en sus prácticas iban cambiando. Y eso es algo que lo vivimos a mediano plazo. Si uno ve otros temas que uno quiere instalar, cualquier tema, es muy difícil instalar un tema en los profesores, muy difícil, y que más encima esos temas perduren
por años, es mucho más difícil aún. Por eso también nos atrevemos también a estar aquí hoy en día, porque luego de 4 años hemos visto que los profesores formados en un año son capaces de mantener prácticas que transforman su aula. Gracias. Lo otro que queríamos señalar es por qué se justifica en el fondo en la enseñanza de la matemática la incorporación de tecnología. Aquí hay una lista de 11 quizás aspectos del quehacer matemático que son vitales y transversales, y ya sea la tecnología ayuda, fomenta, facilita o posibilita, como por ejemplo el antepenúltimo, posibilita el registro gráfico tridimensional. O sea, hay cosas que antes no podíamos hacer que hoy día podemos, y hay otras cosas que se ven facilitadas, ¿sí?, que podemos hacer de mejor manera. Ustedes lo que van a ver en el video por lo menos son las 3 primeras que intentamos caracterizar, describir y mostrarles a ustedes, de nuevo entendiendo que esto es netamente disciplinar. Y por último, perdón. Este diapositiva no es menor. Aquí estamos hablando de construcción de conocimiento matemático. No solamente usar TIC porque motiva más, no solamente usan TIC porque efectivamente hay mejor interacción, porque promueve la participación, un montón de cosas que son muy válidas, y porque estamos en un entorno digital. Estamos hablando de que a través de GeoGebra estamos construyendo matemáticas, un conocimiento matemático que sin el uso del GeoGebra también se podría construir, pero en otras condiciones o quizás de una manera más lenta o menos profunda. Por eso, justamente nosotros hemos querido profundizar en algunas de ellas, y tal como dice Mónica, las 3 primeras es lo que de algún modo vamos a ir viendo en el video. Así es. Y por último, queríamos señalar cómo se vincula esta experiencia que les vamos a mostrar con nuestro modelo de formación. Nuestro modelo de formación, cierto, se basa en las prácticas generativas, en parte. Y la primera, todos sabemos, habla de uso de representaciones, de explicitar el contenido, y sin duda el uso de GeoGebra viene a vincularse con la PG1 en este caso, que es cómo seleccionamos y usamos estas representaciones para explicitar el contenido, en este caso matemático, a nuestros alumnos en la escuela. Así que, sin más, los dejamos para que vean el video de la presentación de nuestra experiencia del uso de GeoGebra en la ciencia de la matemática. Construye con GeoGebra una circunferencia inscrita. Entonces vamos a construir un triángulo cualquiera. GeoGebra es un software matemático interactivo libre, imprescindible para el aula moderna en el aprendizaje, tanto para profesores como alumnos, y con un entorno de trabajo amigable. El uso de representaciones dinámicas promueve un pensamiento más geométrico y otorga un soporte visual, algebraico, conceptual a los fenómenos y objetos matemáticos que estudiamos en nuestra disciplina. GeoGebra se presta para ser utilizado en la formación de profesores mediante tareas docentes, las que posteriormente servirán de modelos de actuación para la práctica. Cuando los estudiantes de formación conocen GeoGebra, cambian su visión de la matemática y ven que la matemática también es más visual, es más dinámica. Es importante los procesos matemáticos, no solamente los productos. Y eso también repercute en cómo cree que debe aprenderse las matemáticas. Por eso vemos que GeoGebra, un instrumento que puede ser muy sencillo, impacta en la gestión de clases, en las prácticas, pero también en la visión de cómo se construyen las matemáticas. Más de 1/3 de los objetivos de aprendizaje de educación media de las bases curriculares vigentes precisan de tecnología para ser enseñados. Principalmente me ha servido para mostrarle a las niñas distintas representaciones, que ellas puedan ver que no todo es tan difícil como se cree. Eso les sirve también para acercarse de otra forma al contenido. Dos rectas en su cuaderno, ¿de qué forma las tienen que dibujar para que no se corten? La escena gráfica móvil que utiliza este profesor para enseñar posiciones relativas de rectas en el plano permite que los alumnos, mediante la dinamización de estas rectas, puedan identificar en qué minuto las pendientes se hacen iguales en su valor, y lo que determina que estas posiciones relativas sean efectivamente paralelas. Una de las principales diferencias entre una clase convencional sin TICs respecto de una con el uso de tecnología es el tipo de construcción que se realiza. En el primer caso, con estáticas e imprecisas. En cambio, con la incorporación de GeoGebra, estas resultan dinámicas y exactas.
Lo que vemos en este otro video es cómo un profesor hace una clase de forma interactiva con sus alumnos en una sala de computación. La mediatriz al lado AB y la mediatriz al lado AC. Los alumnos construyen los triángulos modelados por el profesor y luego ubican los puntos notables de estos triángulos. Y mediante la manipulación de los vértices, es decir, cambiando las formas de los triángulos, los alumnos pueden observar patrones y irregularidades en la disposición de estos puntos, ya sea de forma alineada, fuera o dentro del triángulo o superpuestos todos en el caso de que el triángulo sea equilátero. El uso de GeoGebra ha transformado la naturaleza de las rutinas escolares, cambiando el foco desde lo procedimental a lo conceptual. La profesora utiliza el software de manera que facilite la caracterización del comportamiento de la función cuadrática. Ella utiliza distintos deslizadores para poder manipular los valores de los parámetros, de forma tal que vean los alumnos su concavidad y sus desplazamientos. Se debe abordar la incorporación de la tecnología al aula de matemática desde una perspectiva integral, tomando en cuenta sus distintas componentes: cognitiva, didáctica, técnica y afectiva. Otra de las razones que justifica el uso de herramientas tecnológicas en la matemática es la simulación, ya sea de fenómenos aleatorios o físicos. En este caso estamos viendo cómo la simulación de un fenómeno físico de la aceleración centrípeta puede otorgar sentido a una definición simbólica que muchas veces es muy ajena a nuestros alumnos. Y aquí he podido de nuevo estudiar y además probar cómo van saliendo las cosas con el software. Algunas de las actividades que hemos ido desarrollando en las clases de didáctica para poder de alguna forma garantizar que nuestros alumnos, nuestros futuros profesores estén en condiciones de trabajar con la tecnología son el análisis de videos de clases de matemática donde se usa tecnología. Y con ese uso analizamos distintas propiedades matemáticas que se pueden tener con GeoGebra, que no debe ser solo formal, sino también es importante el proceso de construcción, en que la conjetura, por ejemplo, es muy importante para la construcción de aprendizaje matemático, y así ellos tienen un modelo de poder hacerlo también en clases. Por otra parte, el diseño de applets, o sea, estas construcciones en el software, y como tercer elemento, el desarrollo de guías que apoyan esos applets, de manera que los alumnos en la sala de clase puedan recoger aquello que ven de forma dinámica en un instrumento en papel. La tecnología brinda múltiples representaciones de un objeto matemático que relaciona dinámicamente, vehiculizando la interacción entre diferentes marcos y registros de representación. En consecuencia, le da un nuevo estatuto al registro gráfico como soporte de razonamiento y prueba, más allá de su estatuto usual de representación. Nosotros hemos visto en el transcurso de estos años que los profesores en formación siguen utilizando GeoGebra luego en sus prácticas habituales como ya profesores. Para este programa no se necesita mucho, se necesita un computador y un proyector. Hoy en día, como profesor, siento que el desafío es un poco agarrar al alumno, motivarlo y remotivarlo, porque están todos acostumbrados al instantáneo, al ya, a la hora, y el hecho de que tenga que esperar que el profesor les diga lo que pasa, como que lo vuelve un poco monótono y fome. En cambio, con estos programas, con las TIC dentro del aula, siento que se puede mejorar eso, que se puede dar al alumno la herramienta para que él descubra y un poco construya su conocimiento desde sus capacidades. Muchas gracias, Mónica y Horacio, por su presentación. A continuación, y para presentarnos la segunda práctica educativa digital, denominada Didácticas Invertidas, Flipped Classroom para la enseñanza, la lectura y las matemáticas, damos la bienvenida a los profesores Alejandra Meneses y Francisco Rojas de la Facultad de Educación. Buenos días, muchas gracias por estar acá.
Mi nombre es Francisco Rojas, la profesora Alejandra Meneses. Lo que les vamos a presentar ahora es una breve introducción también a un video para poder hacer una explicación digital como corresponde, sobre la experiencia Flipped Classrooms o clases invertidas que hemos desarrollado en didáctica de la lectura y didáctica de la matemática. Una didáctica invertida lo que pretende es poner el conocimiento en un lugar distinto y poder tener en una clase didáctica actividades prácticas para poder desarrollar el conocimiento pedagógico disciplinar. Quisiera mencionar a los integrantes que iniciamos el trabajo de Flipped Classroom, que es Camila Barahona, estudiante de ingeniería, profesora también egresada de nuestra facultad, que está haciendo su doctorado y que sin ella sería imposible que haya pasado todo lo que ha pasado. La profesora Alejandra Meneses, a Miguel Nussbaum, también profesor titular de ingeniería, quien ha de alguna manera liderado el equipo, ya nos ha hecho tirar hacia adelante todo el proyecto, y un montón de gente que van a ver también al final de los videos, porque ha participado mucha gente trabajando en esta línea. ¿Por qué Flipped Classrooms en la formación de profesores? ¿Por qué poner una metodología de clase invertida aquí? ¿Qué ganamos con ella? Creemos que ganamos una idea de poder tener más tiempo, ¿no?, para poder desarrollar efectivamente conocimiento sobre la enseñanza disciplinaria, lectura o matemática o cualquier otra. Y ahí ha habido un punto de convergencia entre lo que hemos ido necesitando a partir de nuestro modelo formativo y lo que la literatura y la innovación en formación de profesores va mostrando. Nosotros tenemos, como decía bien Mónica, un modelo de formación de profesores basado en práctica generativa, es decir, con competencias profesionales clave que permiten al estudiante en formación acercarse progresivamente a la práctica del desempeño profesional. Y por otra parte, Miguel con su equipo y colegas internacionales también venía trabajando sobre las clases del siglo XXI, cómo poder transmitir en aula escolar estos nuevos modelos digitales para aprender, pero también tenemos claro que para que eso pase en aula escolar necesitamos que los profesores en el aula universitaria vivan experiencias para que puedan conocerlas de primera mano. Entonces, cuando estas dos cosas pasan, nos encontramos un momento de encuentro sinérgico que nos permite avanzar en lo que luego van a ver de la experiencia. ¿Para qué hacer esto? Para poder otorgar más y mejores oportunidades de aprendizaje, de conocimiento pedagógico disciplinar, para que nuestros estudiantes puedan aprender mejor sobre cómo hacer que otro aprenda la disciplina, ¿sí?, para que pueda experienciar prácticas generativas, competencias profesionales clave en su enseñanza y no solo en los contextos de práctica en la escuela o en los talleres de prácticas, ¿sí?, a través de un aprendizaje activo, autónomo y colaborativo. Bueno, yo les voy a contar sobre todo en qué ha consistido esta experiencia de Flipped Classroom, y como decía Francisco, nos encontramos en un momento muy potente de sinergia entre la Escuela de Ingeniería y la Facultad de Educación, y nosotros en el fondo vimos aquí una oportunidad para poder mejorar las oportunidades de aprendizaje de nuestros futuros profesores. Entonces, ¿en qué consiste la experiencia? Hay un momento antes de clase donde los estudiantes observan videos cortos entre 6 a 8 minutos sobre explicaciones de los conceptos claves de cada una de las disciplinas. Como decía Francisco, lo hemos implementado en el 2017, en el semestre 1 y ahora también en el semestre 2, lo piloteamos en el 2016 y por lo tanto hemos desarrollado estos videos que didáctica de la lectura está en segundo año y didáctica de la matemática está en tercer año. Entonces los estudiantes fuera del aula, en sus casas, a través de una plataforma, observan estos videos con los conceptos clave. Y además no solo ven esos videos, sino que también hay una evaluación formativa. Y esto es muy importante porque entonces los estudiantes tienen la posibilidad de ir monitoreando si van comprendiendo los aspectos esenciales de las explicaciones que están en esos videos. Esas evaluaciones formativas no solo evalúan el contenido, sino que también hay una parte del argumentador, donde hemos desarrollado distintas preguntas de alternativa para poder medir también las habilidades de pensamiento crítico.
Lo interesante ahí de esta plataforma y de este tipo de evaluación es que les da también un feedback a los estudiantes para que ellos vayan entonces observando si van comprendiendo los elementos esenciales que se explican en estos videos. ¿Qué hacemos en la clase? Ustedes se van a preguntar, y entonces ahora, ¿qué pasa en nuestras salas de clase? Primero, nosotros como profesores podemos ver y monitorear si los estudiantes han visto los distintos videos, y además generamos un reporte para poder ver cuáles son los contenidos que los estudiantes han comprendido más, y también cuáles son las habilidades de pensamiento crítico que tenemos que desarrollar todavía más en nuestra sala de clase. Entonces, con ese video nosotros preparamos nuestras clases, y lo primero que hacemos, tenemos un momento de actividades de aplicación, y para eso hemos usado Nearpod, que es un tipo de sistema de respuesta en aula. Entonces eso nos permite plantear una serie de problemas, ejercicios, y entonces vamos también monitoreando en clase si los estudiantes van comprendiendo estos distintos desafíos. Y después lo segundo que el equipo de Miguel Nussbaum ha desarrollado es una plataforma de trabajo colaborativo, que es muy potente porque les damos un ejercicio, un caso más difícil a los estudiantes, cada uno responde individualmente en su computador, y después esa respuesta que el estudiante elaboró llega así al azar a un compañero, es anónimo, y ese compañero tiene que aprender a retroalimentar, y nos hemos dado cuenta que eso es muy potente. O sea, ¿cómo voy a retroalimentar la respuesta que da mi compañero? Muchas veces hacemos discusión en clase, y después el compañero retroalimenta, y el que hizo la primera respuesta recibe su respuesta con retroalimentación y tiene la posibilidad de rehacer, ¿ya? Entonces podemos ir viendo cómo van aumentando en calidad sus distintos análisis, la resolución de actividades ligadas, por supuesto, a la didáctica de las matemáticas y la didáctica de la lectura. Entonces ese es el modelo, como en síntesis, ha implicado mucho desafío para nosotros como formador de formadores, porque implica tener una sala de clase muy activa, donde los estudiantes y los futuros profesores son el centro, y por lo tanto nuestro rol es ir monitoreando si efectivamente van captando cuál es lo esencial para desarrollar estas prácticas generativas y las ideas claves de nuestras disciplinas. Así que estamos muy contentos con nuestro equipo de poder compartir hoy día esta experiencia, y también vamos a mostrarles ahí un video. Una cosa importante que también estamos aprendiendo ahora es que cuando hacemos esa actividad de levantamiento, ser tan explícito. ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestra discusión del ciclo día y noche, que partimos hablando del movimiento y no necesariamente qué sabes del día y la noche? Bueno, el Flipped Classroom es una metodología de enseñanza que se ha aplicado tanto en escuelas como en universidades, y consiste básicamente en invertir la sesión de clase. Si antes yo enseñaba teoría o conceptos en clase, lo que hay que hacer ahora es diseñar experiencias de aprendizaje activo y empaquetar esa teoría y esos conceptos en unos videos o en otro tipo de recursos que permitan al estudiante estudiar fuera del aula para venir a ejercer actividades más concretas y más prácticas. En un trabajo conjunto entre las facultades de Educación e Ingeniería surge el proyecto Flipped Classroom, o clase invertida, una nueva mirada en la forma de enseñanza. El hecho de que fuéramos un equipo interdisciplinario, tanto de gente de educación como de ingeniería, aportó demasiado para que pudiera resultar este proyecto. Y lo que hacemos es no eliminar los contenidos, porque los contenidos son necesarios, pero llevar los contenidos a otro plano. Como es el transformar la forma en que se enseña, también genera un valor agregado para nosotros como alumnos de ingeniería, que es un mundo quizás un poco ajeno a lo que nosotros estamos acostumbrados. Hemos tenido una muy buena aceptación por parte de las alumnas, porque han visto la necesidad de tener mayor aplicación en la sala de clase, y por parte también de los profesores, que han sido tremendamente innovadores y en llevar a cabo en esta metodología que cambia radicalmente la concepción de la sala de clase. El profesor se convierte en un actor central, en un mediador del aprendizaje del alumno, donde el alumno actúa
con lo que el profesor le está mediando, pero actúa realmente en forma activa. Los desafíos son de distinta naturaleza. El primero, el centro es una formación práctica y por lo tanto eso significa que el tiempo de clases está destinado a poder desarrollar esas habilidades claves profesionales que llamamos las prácticas generativas. El objetivo es lograr aumentar el tiempo de clases para que los futuros profesores puedan desarrollar las prácticas generativas propias de la profesión y habilidades de pensamiento crítico. Al principio sí, algunos no veían todos los videos, pero les pasó que cuando estaban dentro de la sala de clases se daban cuenta que si no veían los videos y no contestaban las evaluaciones formativas que teníamos en la plataforma, no podían participar. Entonces se sentían ajenos a lo que estaba pasando dentro de la sala de clases. Así que se vieron obligados de hacerlo. Creo que es una herramienta sumamente valiosa, pero requiere disposición de ti como alumno adicional a lo que podría ser un ramo más convencional. Esta metodología universitaria en donde solamente escuchamos y el profesor es un académico muy lejano a los estudiantes, no es lo que después tienen que aplicar. Y por lo tanto el experienciar un rol más activo como estudiante también yo creo que va a beneficiar después cuando ellos estén en la práctica el que puedan propiciar esa misma relación con sus estudiantes. Entonces revisemos cuáles son los criterios para la entrada a la discusión. Yo creo que las clases van en esta lógica, es decir, que el conocimiento realmente está centrado en los estudiantes y en las oportunidades que los estudiantes tengan para poder demostrar lo que van comprendiendo y aplicar esos conocimientos, y que no quede solo como el recuerdo de ciertas ideas, sino que más bien la aplicación de esas ideas para la resolución de problemas, entre otros. La verdad es que el rol como alumno es bastante activo porque nos vamos adelantando a todos los contenidos y vamos aplicando los contenidos en las clases, entonces todo es mucho más dinámico. La participación es mucha, yo creo que nunca había participado tanto como ahora, como que uno en el fondo le pierde mucho el miedo a participar. Sé, por ejemplo, cómo piensa un estudiante, sé que los errores que puede tener, me puedo posicionar como estudiante y a partir de eso enseñar, como acorde a las verdaderas necesidades de ese estudiante. Y uno aprende sin darse cuenta de que está aprendiendo, entonces al final es como un estudio progresivo al ver los videos que potencia mucho más el aprendizaje. El Flip Classroom debe ser una metodología flexible, debe ser una metodología que se adapta a cada profesor debe apropiársela, no debe ser una metodología que se impone, sino que cada profesor desde su docencia debe ser capaz de incorporar la tecnología. Yo diría que mayoritariamente ha sido positiva la recepción. Realmente hemos podido ir viendo en este transcurso de estas semanas y meses de clases cómo los estudiantes se van involucrando mucho en la actividad que están desarrollando, discuten, opinan, contrastan su experiencia, ahora están siendo realmente activos en lo que están haciendo. El mundo está cambiando y el Flip Classroom comprendió que los medios digitales pueden ser aliados para generar aprendizajes dentro del aula. Nos va a permitir construir nuevos espacios de aprendizaje, herramientas que permiten monitorear el aprendizaje de los estudiantes y también adaptarse a los distintos ritmos que los estudiantes tienen. Bueno, uno como profesor siempre espera que sus estudiantes aprendan más y mejor. Por tanto, eso sería como el piso mínimo. Pero también desde el corazón creo que lo que más me motivaría a ver es cómo mis estudiantes cuando vayan a ser profesor y cuando estén, no solo en las prácticas, sino también cuando ya sean dueños de su sala, estén aplicando estas herramientas y vean cómo sus alumnos escolares, niños y adolescentes pueden aprender mejor los contenidos que le están enseñando por haber podido participar de esta experiencia en su formación inicial.
profesores por su presentación. Ahora los invitamos a participar del panel de preguntas en compañía de la directora del OPET, profesora Magdalena Claro, quien se encargará de moderar esta actividad. Además de los profesores que presentaron la experiencia, se incorporan al panel la estudiante María Ignacia Espillaga y el profesor Miguel Nussbaum de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Ya. Sí, sí. Ok. ¿Se escucha? Sí. Hay varias preguntas, estoy tratando de ordenarlas. Pero quizás voy a partir por orden, como una manera de empezar. La idea es que esto sea una conversación más que nada. Como pueden ver, yo creo que fueron muy buenos tener los videos, porque una experiencia es muy difícil de transmitir en una presentación solamente frontal. Y al final estas experiencias tienen mucho que ver con los testimonios y con la experiencia, o sea, con la vivencia de las personas que han participado. Quisimos reflejar en estos videos desde las personas que pensaron en esto, quienes lo han implementado, y también darle mucho protagonista a los estudiantes en términos de su aprendizaje en esto y su vivencia en relación a estas prácticas. Voy a partir con una pregunta para Mónica Dockendorf y Horacio. La pregunta es si existen observaciones sobre si la capacidad de visualización de GeoGebra impacta en saberes de otras disciplinas como geografía, artes o química, por mencionar algunas. La pregunta es si acaso la visualización también se podría aplicar en otras disciplinas. A ver, de lo que yo sé y lo que he observado, evidentemente disciplinas cercanas como la física, la química, yo he visto applets construidos para química, con este programa en particular. Ahora veo un poco más difícil asociarlo quizá a historia u otras. Me imagino que hay software y programas específicos para aquello. Ahora, el tema de la visualización es algo transversal en el sentido de que nos permite acceder a algo, todos podemos observar. Es una capacidad que es innata para todos nosotros. Y el rol justamente del docente es dirigir hacia qué es lo que estamos observando, dirigir, guiar en el análisis final. Pero sí, en particular para química y física, de todas maneras, lo otro no estoy tan segura. Para complementar, desconozco de investigaciones que hayan analizado la visualización desde otras disciplinas. Desde educación matemática existe una variedad de investigación sobre cómo se desarrolla la visualización. Esta es una habilidad que, si bien se trabaja generalmente en matemáticas, indudablemente trasciende al área de matemáticas y se puede trabajar en otras áreas. Dicho eso, sería muy interesante poder justamente estudiarlo y cómo en otras áreas se puede desarrollar la misma habilidad. Otra pregunta para ustedes es, si bien es cierto el entusiasmo, si bien es cierto que se entusiasma el aprendizaje de las matemáticas, ¿qué utilidad práctica en la vida les ofrecen estos conocimientos que ustedes han trabajado a través de GeoGebra? A ver, primero sí,
reconocer la motivación que genera utilizar herramientas tecnológicas y cómo esa motivación nos permite enseñar mucho mejor porque hay una disposición y un acercamiento a la disciplina que muchas veces nosotros enfrentamos muy descendida y sobre todo en educación media, que ya hay una trayectoria bastante larga de muchas veces fracaso, rechazo a nuestra disciplina. Así que de todas maneras eso. Ahora, yo creo que eso es una pregunta más amplia, cómo les afecta en la vida, en lo útil, porque finalmente entendemos que la matemática de alguna manera forma el modo en que enfrentamos las dificultades diarias en nuestra cabeza, ¿no? Como que se generan quizá circuitos de sinapsis determinados que nos permiten tomar decisiones racionales y todo. Entonces, claro, efectivamente el software nos ayuda a enseñar mejor la matemática y en eso un resultado global en cómo enfrentamos las dificultades o distintas situaciones cotidianas utilizando este razonamiento quizá más lógico y matemático. Solo para complementar, Mónica presentó una serie de principios. Había unos que se han asociado mucho más intrínsecos como conjeturar. Entonces el hecho de desarrollar la capacidad de conjeturar involucra un tipo de razonamiento que es muy importante para el sentido crítico como ciudadano. ¿Ya? No solamente llegar y hacer, sino partir desde una conjetura. Eso es una práctica. Entonces, no solamente cuando hablamos de que la matemática no necesariamente tiene un sentido práctico que se va a aplicar, sino que hay tipos de razonamientos matemáticos que son útiles, como la conjetura, y que la GeoGebra lo permite desarrollar. Y otro de los principios, por ejemplo, tiene que ver con simulaciones, y ese sí tiene un sentido mucho más práctico. El hacer simulaciones, sin duda el GeoGebra u otros software similares entrega una herramienta muy potente que en la vida de un ciudadano podría aplicar, digamos, en una multiplicidad de problemas. Ahora una pregunta para el equipo de Flip, que también tenemos aquí presente una estudiante para también, si quieren hacerle preguntas sobre su experiencia. Pero una pregunta general es cómo se puede trabajar en un colegio, la cantidad de trabajo que se espera que se haga fuera de clase, después del colegio, si muchos cursos hacen clases invertidas. O sea, cómo se trabaja en estudiantes escolares en el fondo hemos hablado que esto puede que funcione bien en educación superior, con estudiantes adultos, pero ¿qué pasa en el sistema escolar con estudiantes, con niños? Con niños todavía no hemos empezado. De hecho, presentamos un Fondesit que esperamos obtener en enero próximo. Pero para niños hay un tema central, que se sabe que hasta los 10 años la capacidad de monitoreo y autorregulación de los niños es limitada. Con lo cual el tema de hacer tareas y darles, por ejemplo, videos para ver como un objetivo, no es tan claro que lo pueden hacer sin una supervisión. Entonces no es llegar y llevar esto al colegio de la misma manera, hay que repensar el modelo. Nuestra idea es partir con los docentes, seguir con los docentes en aula y ver ahí realmente de qué manera podemos transformar el modelo para llevarlo a niños más pequeños. Sí, también lo que hemos hecho en formación inicial, pensando también no saturar a los estudiantes, es pensar que por lo menos tengan una experiencia de Flip Classroom cada año, no que todos los cursos lo implementen. Eso también da una lógica de que tiene que estar distribuidas esas oportunidades. Okay, aquí hay otra pregunta que especificaba también sobre qué edad ustedes recomiendan trabajar esta metodología. No sé si más o menos ya está respondido. Y ahora una pregunta para las dos experiencias, hay dos preguntas de este tipo, que es un poco si han detectado impactos positivos en alumnos más rezagados o también cómo conciliamos la vulnerabilidad de muchos de nuestros estudiantes con este tipo de metodologías. Sí, yo creo que hay un impacto ahí muy directo. Yo tuve la experiencia de trabajar 4 años en un liceo vulnerable en la Comuna Estación Central y la verdad es que el primer impacto que vi justamente fue en la motivación de mis alumnos, que realmente estaban muy desmotivados, y sobre todo en aquellos que tenían más dificultad con la matemática, porque como bien dijeron por ahí, a veces hay riesgo y hay ventaja, hay que tenerlo muy claro. Cuando uno utiliza un software como GeoGebra, hay ciertos aspectos de la matemática que van a suceder de alguna forma
un poco automáticamente. Pero eso hace que la brecha que tenga algún alumno, que tenga dificultades, que tenga vacíos, de alguna manera temporalmente se invisibilice y acceda a los conocimientos superiores y por lo tanto pueda como revertir ese vacío. Entonces, ¿qué pasó? Se reordenaron las calificaciones. Alumnos que no estaban participando en matemática empezaron a participar, se motivaron, se involucraron. Eso fue muy, muy potente y eso es lo primero que uno ve. Y luego, con esa motivación, con esa nueva disposición, uno va trabajando sobre aquellos conceptos que estaban quizá, sobre todo algebraicos en general, lenguaje más abstracto, que están quizá más disminuidos en esos alumnos. Pero justamente hay un reordenamiento y eso es muy bonito de ver, muy, muy gratificante para un profesor. ¿Quieres agregar algo? Solamente decir que la paradigma tradicional de enseñanza en matemáticas de lo deductivo a lo inductivo, es decir, y eso asociado a teoría práctica. Desde GeoGebra eso cambia. Uno parte generalmente de lo inductivo y eso favorece a estudiantes que quizás solamente se han dado oportunidades de aprendizaje más deductivas, pueden tener más dificultades, en cambio con un acercamiento inductivo hay otros resultados positivos. Respecto de la experiencia de una clase invertida en formación inicial, que como bien decía Miguel es lo que estamos trabajando ahora, efectivamente vemos que, o yo al menos en didáctica de la matemática puedo ver al final del curso que mis estudiantes se sienten más capaces que al principio de enseñar matemática. ¿Y por qué esto es relevante? ¿Y por qué la metodología lo potencia? Porque la matemática ofrece una alta resistencia en la cultura escolar, ¿sí? Y no todas las estudiantes necesariamente van a seguir mención matemática o les gusta la matemática. La mayoría de ellas probablemente no siga la mención de matemáticas. Pero la van a tener que enseñar igual. Y más aún, van a tener que hacer que sus niños la aprendan, ¿sí? Por tanto, que la metodología, más lo que ocurre en el curso propiamente tal, les permita sentirse en un pie diferente del inicio del curso, porque pudieron aprender, como decían en el video, aprendo sin darme cuenta de que estoy aprendiendo, creo que es una cuestión que permite trabajar con los estudiantes. No sé, quizá Ignacia pueda dar su experiencia también. Bueno, yo el semestre pasado fui estudiante de Francisco y este semestre estoy ayudando a trabajar con la plataforma. Y, o sea, estando desde las dos miradas, como estudiante y como por el otro lado, ha sido muy enriquecedor. Siendo estudiante, al principio es un poco agobiante porque uno no sabe cómo manejar esta plataforma, uno no sabe cómo organizarse porque tiene que ver videos, tiene que leer los textos, tiene que llegar a clase a participar y uno no puede quedarse callado y como tratar de que el profesor no te mire. Uno en verdad todo el rato está participando y todos participan al mismo tiempo. Entonces, siendo estudiante fue muy enriquecedor, uno participa de una forma que uno en verdad no lo cree. Los videos aparte es muy rico poder ver todos estos contenidos al ritmo que uno quiera. Entonces yo voy tomando apuntes, yo voy pausándolo las veces que yo quiera, yo voy viéndolo a mi ritmo y cada uno lo ve de la forma que uno quiere. Y cuando llega a clase uno puede participar y obviamente hacer todas las preguntas, hacer todo lo que uno quiera mediante la actividad que está haciendo el profesor. Son actividades muy concretas y uno finalmente pone en práctica como que todo lo que uno le está enseñando lo baja. Y es uno de los pocos ramos en que uno puede bajar literalmente a terreno todo lo que está aprendiendo, porque en un principio como que uno no sabe cómo no sé, cómo en el aula ver todo esto que uno le está enseñando, pero con las actividades uno puede ponerse en el lugar del estudiante y ponerse en el lugar del profesor al mismo tiempo y poder hacer las dos cosas. Entonces, en verdad ha sido muy enriquecedor y ahora también como ayudante de la plataforma, ver como el otro lado de cómo crear esta plataforma para que los estudiantes participen también ha sido muy enriquecedor. Y también, como yo era estudiante, ver qué me facilitaría a mí como estudiante, ponerlo en el papel para que los otros estudiantes también puedan sentir lo mismo que yo sentí el semestre pasado y puedan finalmente concretar todo lo que han aprendido durante el semestre. Entonces, eso. Me gustaría agregar algo. Hay un tema de equidad que no es menor. Como dijo muy bien Ignacia, primero los alumnos trabajan a su propio ritmo, con lo cual aquí no se está manejando por los contenidos, sino por los alumnos realmente pueden manejar con su propia capacidad. Y además a través de la evaluación formativa
se permite a los alumnos entender realmente dónde están sus falencias y apoyarlos en su falencia y inducirlos a trabajar en lo que realmente ellos necesitan. Después en el trabajo colaborativo, en el cual vengo trabajando más de 20 años, hemos visto que hay un problema de equidad cuando las personas están cara a cara. Porque si fuera un grupo de 3 personas y dice, él sabe, él no sabe, y yo sé a quién hay que hacerle caso. Acá la colaboración es completamente anónima. Aunque roles muy bien definidos, ellos no saben quién les está entregando el rol. Con lo cual todos tienen el mismo valor, toda la reglamentación, todas las opiniones valen exactamente lo mismo, con lo cual todos los alumnos tienen la misma oportunidad de participar. Aquí hay aprovechando, mantén el micrófono contigo porque hay una pregunta dirigida a ti, que si han detectado alguna mejora significativa de los resultados a partir del aumento del feedback proveniente de la evaluación de pares en relación a menos retroalimentación de antes. O sea, el efecto de la retroalimentación es para ti directa en la evaluación. No tengo los números en la cabeza, debería estar Camila. ¿Está Camila acá, de hecho? No veo a Camila. Porque no tengo los números en la cabeza. Sí hemos visto resultados significativos. Y yo diría, lo relevante no es uno de los elementos, yo diría es la suma de todos los elementos. No puedo pensar que aquí lo importante es el trabajo colaborativo, el trabajo del sistema de respuesta en aula, son los videos. Yo diría que aquí hay un trabajo integrado que realmente se coordina entre sí. Y decir cuál de estos elementos es más importante, yo diría de que no tiene sentido verlo así. Aquí hay una experiencia de aprendizaje que es integral. Yo solo me gustaría también ver que la retroalimentación es un componente bien importante y va ligado a las tareas que vamos construyendo para usar en la plataforma y también en el NIRPOT. O sea, yo creo que ahí es bien importante ver la tecnología como un medio que nos ha permitido generar una serie de actividades en la clase muy potentes, ya que los estudiantes pueden ver los videos en la clase y todo lo que tiene que ver con la aplicación, el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, nos da el espacio para poder hacer eso en clase y no fuera de la clase. Entonces, como profesor también estamos nosotros constantemente monitoreando, retroalimentando y enseñando a los estudiantes a cómo retroalimentar. Yo creo que eso para nosotros como profesores universitarios ha sido muy potente porque ha significado replantearnos nuestro rol, también modelando muchas de las cosas que queremos que ellos hagan con su futuro estudiante. Entonces, ¿qué significa retroalimentar? ¿Cómo le enseño a un futuro profesor a retroalimentar? ¿Cuáles son los pasos de una retroalimentación efectiva? ¿Qué significa explicar algo en unos videos de 6 minutos? Hacerlo claramente, usando modelos. ¿Qué significa también discutir a través de la plataforma, argumentar? Yo creo que eso ha sido muy potente, el cómo ha cambiado el espacio de aprendizaje en la universidad. ¿Puedo agregar algo? Que en cuanto a las plataformas colaborativas, en un principio como que uno como estudiante no sabe cómo acercarse a esta plataforma, uno no sabe cómo retroalimentar y uno no sabe tampoco cómo argumentar frente a lo que me están preguntando. Entonces yo personalmente como estudiante y también ahora como viendo las respuestas de las estudiantes de la plataforma, se puede ver un cambio muy notorio desde principio de semestre hasta final de semestre. La plataforma te ayuda a tener una mente más crítica y te ayuda a retroalimentar y dar argumentos firmes y concretos. No es algo tan al aire ni decir que tu argumento estuvo bueno o malo, sino que obviamente al principio del semestre quizá los argumentos y la retroalimentación parte como estuvo muy buena tu argumento, mejora tal aspecto. En cambio al final del semestre la retroalimentación va mucho más profunda, la evidencia es más específica, como que el estudiante tiene un ojo más crítico y puede finalmente evidenciar y ver qué le falta a la retroalimentación. Y como es anónima, también te da cierto como alivio que uno puede hacerlo con toda la libertad de forma constructiva. No es algo como para que sea como en mala, sino que es muy constructivo el hecho de poder retroalimentar y de poder argumentar cada una de las actividades. Me gustaría agregar algo, Ignacia. Lo que es muy interesante es el proceso de metacognición que se produce en la colaboración. Hay 2 modelos, pero no los modelos. Básicamente el alumno escribe una respuesta a un problema bastante grande que se le plantea. En la segunda fase, él recibe en forma aleatoria de otro alumno otra respuesta y tiene que ahora analizarla y ver qué le falta, cómo la complementaría, qué opina él de esa respuesta.
Y en la tercera fase, él recibe ahora una retroalimentación de otro alumno. Entonces él ha visto 3 respuestas, la propia, la que él comentó y la que le están comentando. Le están pidiendo que esos 3 puntos de vista construya una nueva respuesta. Y lo que tiene que hacer ahora es poder generalizar el problema y realmente producir una respuesta que integre todo esto. Y ese es un proceso de metacognición al cual está enfrentado el alumno. Ahora, para el equipo de GeoGebra, ¿cómo cambia la didáctica por el uso de GeoGebra, la didáctica de las matemáticas? Yo creo que principalmente lo que cambia es el nivel de protagonismo que tiene el alumno en la construcción de su aprendizaje, es decir, cuán orientado hacia el profesor está la didáctica o cuán orientado hacia el alumno. ¿Por qué lo digo? Porque podemos tener clases convencionales donde un profesor presenta axiomáticamente ciertas propiedades, o podemos hacerlo como les estábamos mostrando con GeoGebra, de forma dinámica, donde los alumnos empiezan a descubrir ellos, por la escena gráfica, que la elige el docente, que la gestiona el docente adecuadamente, descubren estos patrones y relaciones, identifican las propiedades, entonces ya no están dadas por el docente, sino que se torna algo mucho más significativo porque lo descubrieron a partir de esta dinamización. Vale la pena señalar que hay modos, distintos modos en los cuales se puede utilizar GeoGebra. Hay algo bastante generalizado que es el modo expositivo, que en el fondo yo docente proyecto, ¿cierto?, un applet y los alumnos están observando y pueden deducir y concluir, generalizar, conjeturar. Yo creo en un modo mucho más protagonista para el alumno en el cual ellos manipulan. Y en mi experiencia, cuando los alumnos manejan la aplicación, cuando ellos son capaces de mover, qué sé yo, los vértices o los objetos matemáticos de estudio, cambia fundamentalmente su disposición al aprendizaje, su compromiso. Eso es realmente el momento en que cambia. Y está el tercer momento quizá, que es cuando nosotros llevamos a los alumnos a construir, a hacer la construcción. Ya no se la damos hecha para que ellos manipulen solamente, sino que los invitamos a construir. Y eso, bueno, yo creo que para allá va. Tenemos que hacerlo así. Creo que cambia mucho el rol que cumple el docente, porque vamos a estar en el fondo guiando y mediando esta construcción de conocimiento que está involucrado con la tecnología. En el fondo vamos a ser guías y mediadores de la tecnología y no antes meros expositores. Encuentro que es muy interesante la pregunta y la voy a reinterpretar. Es cómo cambia la práctica del profesor cuando usamos GeoGebra. Y esta es para mí la pregunta, porque esto es lo difícil de indagar. Justamente hemos visto que los profesores cambian, pero hay una serie de acciones que nosotros vamos haciendo y tenemos que indagar cuáles de esas acciones son las principales. Uso de GeoGebra, partimos haciendo eso. Diseño de applet, diseño de guías digitales, interacción con ellos. Este último año agregamos gestión de aula usando GeoGebra por medio de videos, es decir, los profesores en formación veían videos, como ustedes vieron aquí, de otros profesores que están en el sistema trabajando con GeoGebra para que ellos vieran prácticas. Entonces no solamente usaban, sino que veían esas prácticas y las analizábamos. También en la planificación de clases, cuando ellos planifican, cómo planifican el uso del GeoGebra. Entonces, esta serie una batería de oportunidades de aprendizaje es que entre todas ellas queremos asegurar y que se pueda instalar de que unas prácticas que se asocian a GeoGebra, pero de todas estas baterías justamente tenemos que indagar cuáles de ellas son las predominantes o la articulación, o mejor dicho, cuál es el modelo de formación con esta oportunidad de aprendizaje que finalmente hacen que los estudiantes en formación hagan una práctica asociada con uso de tecnología, en particular con GeoGebra. Siguiendo un poco con las preguntas ya más disciplinarias, también aquí hay una para Alejandra Meneses, que plantea que hoy los docentes se quejan de que los estudiantes no leen. ¿Qué estrategias implementaron en la didáctica invertida en la enseñanza de la lectura? Bueno, todo el curso es didáctica de la lectura. Específicamente en el curso nosotros no tenemos miedo al uso de la tecnología. Pensamos que
al contrario, es muy potente para promover la lectura. O sea, hay millones de espacios y soporte hoy día para leer. Lo que nosotros a través de la didáctica invertida estamos haciendo hoy día es, a través de los videos, explicarle los conceptos centrales que están involucrados en lograr la competencia lectora de todos los estudiantes. Y además en clase lo que hacemos es generar actividades donde no solo los acercamos a la lectura de texto impreso, sino también lectura multimodal, lo que implica también aprender a leer imágenes. Yo creo que es importante que en temas de lectura nosotros podamos ampliar nuestro concepto de lo que es hoy día estar alfabetizado. Y en ese sentido, el usar videos, junto a los videos los estudiantes tienen que leer lecturas académicas, es también un ejemplo de que estamos abiertos a entender de manera más amplia la lectura. Hoy día la lectura es multimodal y es multimedial. Yo creo que eso principalmente. Aquí hay varias preguntas que no sé si tal vez pedirles que ahonden un poco más también. Hay una especie de preocupación de cómo se trabaja el flipped en colegio. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes? Sabemos que esto es algo que todavía queda por responder en una próxima etapa, pero ¿cuáles son sus apuestas o sus intuiciones en términos, por ejemplo, también de qué rol tienen que cumplir los padres? ¿Cómo se trabaja la actitud de un estudiante de nivel escolar para poder trabajar, ver los videos, para que realmente hagan las actividades en sus casas y lleguen a ser más activos en clase? Un poco ideas porque tratando de hacerme cargo de que hay muchas preguntas en relación a eso. Bueno, yo creo que trabajar flipped classrooms o clase invertida en el aula escolar y en el aula universitaria tiene sus diferencias, como decíamos hace un rato. O sea, sin duda es distinto, hay un tipo de estudiante diferente, hay un profesor distinto, contextos sociales diferentes. Pero creo que la articulación de distintos recursos es como la clave, ¿no? Yo me imagino una clase de matemática, y voy a hablar desde nuestra disciplina, perfectamente haciendo que los estudiantes construyan o vean applets, por ejemplo, fuera de la clase, ¿sí? Y que puedan llegar con esos applets, aprender conceptos matemáticos que son claves para ser desarrollados en un ejercicio de modelación en el aula, donde en el aula se hace una investigación sobre cómo modelar un fenómeno físico, social, estadístico, etcétera, y que eso pueda efectivamente dar pie a profundizar el conocimiento. No se trata, yo creo que en la escuela no se trata de que aprendan matemáticas fuera de la clase, se trata de que entre lo que hacen fuera y lo que hacen dentro de la clase profundicen su conocimiento, ¿sí? Y un conocimiento profundo en educación matemática tiene que ver con un conocimiento sobre los porqué de las cuestiones matemáticas, los porqué de los algoritmos, los porqué de los procedimientos, las conexiones entre conceptos, representaciones y procedimientos, cosa que GeoGebra hace muy bien. Por tanto, tenemos que preguntarnos qué queremos que aprendan, porque si en matemática queremos que aprendan en la escuela más procedimientos y más ejercicio, no necesitamos un flip classroom, con el Baldor nos basta para que hagan en la casa. Pero no queremos eso en matemática, queremos que piensen lógicamente, que tengan una capacidad de razonamiento y modelación de los fenómenos intra o extra matemáticos. No tiene por qué ser todo aplicado a la vida cotidiana. Hay cuestiones como lo que vimos en el applet de GeoGebra que generan un razonamiento geométrico muy potente y que con otras actividades puede ser transferido. Entonces, invertir para mí en el aula escolar también implica pensar qué tipo de conocimiento matemático queremos. Me gustaría complementar la respuesta. Desde mi punto de vista, lo central, especialmente en la educación básica, es reconocer que hoy día estamos con un sistema en que las materias están empujadas por el currículum y no por los saberes de los niños. En el segundo semestre de tercero básico está determinado lo que el niño tiene que aprender, aunque él no tenga los conocimientos previos. Y sabiendo que sin esos conocimientos previos el niño no lo puede aprender. Lo que tenemos que hacer es reconocer que hay que aprender al ritmo del niño y que no podemos imponer una construcción de conocimiento sin tener esos saberes previos. Para mí eso es fundamental. Ahora, si lo hacemos con Flip Classroom o lo hacemos con otros medios, yo diría, ese no es el punto. El punto es reconocer
que los niños no pueden construir conocimientos si no tienen los saberes previos, y eso es algo que todavía nuestro sistema educacional no ha hecho propio, y para mí una de las grandes deficiencias. El segundo problema que tenemos que reconocer, que lo que estamos haciendo es que el niño construya conocimiento, y construir conocimiento es que el niño realmente haga propio y le pertenezca en todo momento lo que le estamos construyendo. Es decir, no se trata de un conocimiento que sirve para el colegio y un conocimiento que sirve para la casa y para la vida, porque lo que estamos haciendo hoy día es que el niño piense que esto es para el colegio y esto no es para mí, esto lo tengo que aprender en el colegio. Y en realidad no existen dos conocimientos, existe un solo conocimiento. Y ese conocimiento que lo aprendo en el colegio, en las vacaciones se pierde. Y todos nosotros sabemos que cuando vuelven de las vacaciones, la gran cantidad de conocimientos se fueron porque era conocimiento del colegio. En el momento que empecemos a entender que existe una sola construcción del conocimiento, y ese conocimiento es del niño y no es para el colegio, vamos a tener niños que realmente empiezan a construir conocimientos para la vida. Entonces tenemos que reenfocar lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando. No tenemos que enseñar que esto te sirve para el colegio, no tenemos que enseñar que esto es funcional. Tenemos que repensar cómo construimos conocimiento para que lo haga propio el niño. Y eso es independiente de si es GeoGebra, Flip Classroom. Esto viene antes de cómo estamos realmente planteando la pedagogía escolar. Yo ahí también quisiera como compartir una reflexión, y tiene que ver con el espacio de aprendizaje en la escuela también, cómo nos vamos a replantear la sala de clase, y entonces en ese sentido también de lo que sabemos y se puede hacer en la sala de clase es lo que se llama inflip, que no es necesariamente hacerlo fuera del aula, sino que a lo mejor podemos tener algunas de estas cápsulas de video y trabajando en grupos pequeños, un grupo puede estar viendo los videos y otros aplicando, o sea, implica también dejar la metodología de trabajar con todo el grupo al mismo tiempo, y entonces a lo mejor no dejar esa tarea para la casa, sino que hacerla ahí in situ. Pero ahí también comparto lo que dice Miguel, lo más importante es para qué estamos realizando estas actividades y qué queremos que los estudiantes logren, no solo en términos de dominio de conceptos, sino sobre todo del desarrollo de habilidades. Yo creo que es bien potente lo que decía antes Ignacia, qué significa hoy día aprender, que yo aprendo autónomamente y que puedo parar y puedo replantear y hago unas notas. Yo creo que eso tiene la potencia, por ejemplo, de los videos, que se van ajustando a los ritmos de aprendizaje de cada uno y da esa posibilidad, que yo puedo volver a ver ese video porque no me quedó algo claro, y si no me quedó algo claro puedo buscar en otra fuente. Y eso significa, como profesores, definitivamente soltar el control de nuestra sala de clase. Yo creo que eso es lo que más nos cuesta, que ahora efectivamente son ellos el centro y vamos a hacer todo lo posible para que ellos avancen en sus aprendizajes. Y yo, como profesor, tengo que entonces saber muy bien qué es lo que sabe cada uno y qué puede hacer, y entonces realmente facilitar ese aprendizaje. Y ahí implica que yo dejo de ser aquel el que sabe todo y más bien soy un facilitador. Y eso no en el discurso, sino en la práctica. Para complementar, ¿cuánto a nosotros nos ha pasado que niños les plantean un problema y no hacen nada? Y no es que no quieran hacer nada, es que no tienen la herramienta a veces, el andamiaje para poder hacer algo, y eso pasa en matemáticas muchas veces porque se representan las matemáticas con números. Cuando vemos una presentación de matemáticas, lo primero que vemos son números, ¿no? Entonces, claro, si el estudiante quiere hacer números, es difícil hacer números. Muchas veces números significa álgebra, es decir, ya empezar con un lenguaje muy abstracto. Y muchos niños tienen dificultades para empezar desde lo abstracto. Históricamente las matemáticas no era así, eran a través de dibujos. Los primeros problemas matemáticos siempre se presentaron en dibujos, y sobre el siglo XIV y XV el álgebra tomó fuerza y ahí cambió el lenguaje y empezó a representarse de inmediato matemáticamente. Termino con que el GeoGebra es una oportunidad para volver a pensar el inicio de las matemáticas desde el lenguaje representativo, desde la representación de lo visual. Entonces el estudiante, en vez de quedarse pegado, decir ¿qué hago?, va a poder tomar y va a empezar a dibujar, a trazar, y el razonamiento va a empezar a fluir. Yo quería, antes de seguir con las preguntas del público, quería preguntarte a ti como estudiante, como alguien que va a enfrentar pronto el sistema escolar y va a ir al colegio a enseñar. Cuando tú piensas en este tipo de experiencias y en que has tenido, y esto en relación a lo que tú has visto en tus prácticas, ¿cómo ves
la posibilidad de poder implementar esto en el mundo escolar real, en salas de clase como las que te toca enfrentar en la práctica? Yo creo que, como dijo Alejandra antes, yo creo que partir paulatinamente, quizás una vez al semestre, enfrentarlo a una plataforma Flip. Quizás no tan seguido como nosotros lo hacemos, que es durante todo un semestre, o quizás para ellos durante todo un año, pero yo creo que paulatinamente en un colegio yo creo que sí es finalmente otorgarle más autonomía al estudiante, y yo creo que el estudiante sí puede tener esa autonomía, solamente que no está acostumbrado. Entonces, si paulatinamente uno le va otorgando esa autonomía y le va ofreciendo estas herramientas de GeoGebra, de Flip Classroom, ellos se van a acostumbrar y van a saber que ellos son finalmente los actores de su propio aprendizaje. Yo creo que sí es factible, solamente que también obviamente depende del curso y depende de cómo el profesor maneje la plataforma, pero de a poco yo creo que se puede ir insertando en cada una de las escuelas. Todo va a depender de cómo el colegio se lo tome y cómo el profesor finalmente maneje como el desarrollo de esta plataforma. Yo creo que sí es factible. Gracias. Aquí hay otra pregunta para Flip, que dice que ustedes han descrito una serie de innovaciones dentro de este proyecto, y quería pedirles que analizaran el impacto, cuál creen que ha impactado mejor, o cuál ha sido la diferencia, que comparen las distintas elementos, la evaluación formativa, los videos, la colaboración, si es que se pueden analizar aisladamente o es algo que en realidad tiene que ir integrado. ¿Cómo lo ven? Camila, que no la veo, y no está ahí, está Camila. Habría sido bueno que ella contestara esto. ¿No quería venir Camila, a contestar? Ven a contestarlo, Camila. Porque ella hizo focus group con todos los grupos y conversó con muchos alumnos, y ella puede realmente de primera fuente contar cómo vio ella, a través de la experiencia de los alumnos, lo que están preguntando. Hola, mi nombre es Camila Barahona, soy estudiante de doctorado. Hemos visto varias situaciones. Al inicio, una resistencia inicial a este proceso de innovación. Luego hay un proceso de adaptación que ha sido súper positivo. Y dentro de los componentes han sido distintas las evaluaciones. Por ejemplo, la evaluación formativa ha sido la que ha sido peormente evaluada, dado que ellos, como es todo automático, reciben un feedback más general. Entonces ellos esperarían como un feedback mucho más específico. La clase misma es lo que también ha sido tremendamente valorado, dado que, como decía María Ignacia, hay una mayor participación de parte de los estudiantes en la clase misma. Las actividades son mucho más profundas, con uso de habilidades de pensamiento crítico, y los videos también han sido tremendamente bien evaluados, dado que los profesores acá han hecho un enorme trabajo, y de parte de todo el equipo. ¿Y el esfuerzo que significa para los alumnos el trabajo colaborativo? Claro, en clases mismo el trabajo colaborativo es un tremendo esfuerzo, dado que ya no es la típica tarea tradicional que la hacen en la casa, sino que en la clase misma está monitoreado por el profesor. Entonces es un trabajo mucho más profundo y mucho más aplicado. Gracias, Camila. Quisiera agregar una cuestión más, que es también que esto no se trata de cambiar del cielo a la tierra toda la clase. También uno requiere de instancias intermedias, ¿no? De alguna manera, porque nosotros, a ver, ¿cómo lo digo de buena manera? En las clases nosotros usamos mucho, y Alejandra seguro que también, casos de aula, videos de niños, transcripciones, material concreto, no solo digital, sino manipulativo. Hacemos interacción en aula, lo hacemos participar en grupo, porque les decimos que de esa manera también hay que enseñar en el colegio, por tanto tenemos que ser coherentes con nuestra propia práctica. Entonces lo que viene a hacer en nuestro caso Flip Classroom, al menos para mí, es profundizar, organizar y extender mi práctica como formador y la experiencia de aprendizaje que están viviendo estos profesores en formación, ¿sí? Me permite también conocer cuál es esta diferencia.
conocer, al leer las respuestas de la plataforma colaborativa o al revisar el reporte que puede dar NIDPOD o al escucharlas discutir a partir de un caso, conocer y tener evidencia de cómo están aprendiendo, ¿sí? Creo que los medios digitales lo que nos aportan ahora es que tenemos un registro permanente, exhaustivo, de cómo y qué aprenden, tanto disciplinariamente, pedagógicamente, profesionalmente, ¿sí? Entonces, a los formadores, ya sea universitarios o a los profesores en la escuela, nos va a permitir tener evidencias específicas de cómo aprenden, mucho más allá de una prueba, que perfectamente también puede hacerse, no pasa nada, o de un control o de algo mucho más tradicional. También es una herramienta de evaluación, entendiendo evaluación como obtener información de aprendizaje. Sí, para mí como profesora del curso de didáctica de la lectura, yo creo que el principal aprendizaje que he tenido yo es que me permite ver el aprendizaje de mis estudiantes, lo hace visible, y la plataforma es muy potente porque ahora yo me doy cuenta cuando yo les doy un caso cuánto realmente se demoran en poder resolverlo. Por ejemplo, indirectamente la plataforma no quería desarrollar la habilidad de escritura, pero como cada uno tiene que elaborar su respuesta, me doy cuenta cuánto es la familiaridad que tienen ellos con el escribir, con el argumentar, con el ser capaces de poner una justificación de lo que dicen, cuánto son capaces de integrar la lectura, la cita, a lo que dicen. Entonces, realmente puedo ver en mi clase ese aprendizaje, cuando antes yo no lo veía. No sé cómo explicarles, como que antes eso quedaba para la casa y yo recibía el producto final que era su taller y yo lo evalúo. En cambio ahora yo en mi clase puedo ver eso y entonces me hago mucho más consciente de no es tan transparente para ellos que cuando ellos tienen que argumentar yo tengo que decirles cómo se introduce una evidencia, incluso cómo lo digo lingüísticamente. Y yo creo que para mí ese ha sido un aprendizaje pero muy potente como profesor. Puedo ver en mi clase su aprendizaje, puedo acompañarlos y en el fondo puedo ver que los estudiantes participan no solo levantando la mano, y la tecnología me ha enseñado eso, que los estudiantes participan y que la tecnología les ayuda a participar también escribiendo y no solo hablando, porque muchas veces nos pasa que cuando estamos en el fondo, nosotros somos el centro y estamos generando una conversación, va a haber ciertos estudiantes que participan más, y en cambio la tecnología me ha permitido que todos participan y entonces descubrir muchos alumnos que están adentro de mi clase, descubrir que hay alumnos que a lo mejor tienen muchas habilidades y dominan el conocimiento, pero necesitan mucho más tiempo para poder llegar a una respuesta, y otros que son muy rápidos. Entonces también me empiezo a dar cuenta que esos ritmos son muy distintos y yo me siento muy desafiada como profesora, porque entonces tengo que empezar a decir, estos ya terminaron, tengo que darles otra actividad, estos van más lentos, y entonces implica también una gestión de aula que me demanda mucho, pero que me hace sentir muy contenta de estar en esta facultad de educación y de trabajar con un equipo así, porque me pone nuevos desafíos que no tenía antes. Sí. Sí, complementar un aspecto que señala Francisco, que en el fondo el uso de la tecnología no es siempre, no es en cada clase. GeoGebra también, hay ciertos contenidos, hay ciertos ejes que se prestan mucho mejor para trabajarlo con la tecnología, como la geometría, como datos y azar, y números a veces nos queda un poquito alejado de este recurso, pero quería destacar, no sé si ustedes se fijaron en el video, la clase que grabaron ahí, que estábamos haciendo didáctica, nosotros estábamos utilizando los teléfonos. Normalmente, claro, uno piensa, voy a trabajar con GeoGebra, voy a trabajar en los computadores, y yo lo hacía así antiguamente, pedía a la sala de computación, iba 90 minutos a la sala de computación y toda mi clase estaba planificada y diseñada para trabajar los 90 minutos. Pero eso es un poco ficticio, un poquito irreal, y en el fondo nos obliga a llevar una clase de determinada forma, y lo más normal o lo más fluido sería poder pasar de un trabajo más convencional en pizarra, que sea un análisis algebraico, y poder hacer quizá un ejercicio de corroboración, una gráfica más compleja, un pequeño simulación. Entonces, por eso queríamos mostrar lo de los teléfonos y lo de los tablets, porque ya estamos en condiciones de utilizar los dispositivos móviles que muchas veces nos producen muchos problemas con los alumnos y en los colegios, en fin. Y esto como darlo vuelta en el fondo y hacer que este dispositivo móvil sea nuestro aliado, y además ampliar la visión que tienen los alumnos de los teléfonos, porque ellos creen básicamente, o lo ocupan, dijéramos, en general, no voy a decir que todos, para chatear, qué sé yo, ver videos, comunicarse entre ellos, redes sociales, pero ampliar la visión que tiene un dispositivo móvil, que es un pequeño computador, y
transmitirles y mostrarles que esto sirve para su aprendizaje. Eso es muy potente. Hacer del teléfono un aliado para nosotros en el aula. Eso. Tenemos que ir cerrando. Quiero agradecerle a todos sus preguntas y para quienes no les haya quedado suficientemente respondidas sus preguntas, los invito a ponerse en contacto con los mismos quienes han participado, digamos, de estas experiencias, también con el OPED. Tienen la página web ahora para visitarnos, nos pueden ir a ver allá o virtualmente. La idea es que esta conversación comienza recién. Como vemos, tenemos muchas preguntas y muchas cosas que probar, que explorar, y creo que la conversación en esto y el compartir lo que está haciendo otro y cómo está enfrentando estos desafíos es súper importante. Yo me quedo también con la reflexión a partir de estas experiencias, que finalmente no estamos hablando de la tecnología, sino que estamos hablando de educación, de cómo preparar mejor a las futuras generaciones para este mundo digital, pero donde en realidad lo relevante no es la tecnología misma, sino cómo nos estamos relacionando, cómo estamos aprendiendo y cómo estamos participando, digamos, de esta sociedad. Así que básicamente dejarlos invitados a seguir la conversación. Nosotros al hablar del primer seminario estamos comprometiendo a que haya un segundo y esperamos que más personas participen el próximo año con más experiencia. Ahora dejo a Álvaro para que cierre más formalmente. Muchas gracias. Bueno. Bien, gracias a todos los profesores que participaron y estudiantes que participaron en el panel. Agradecemos también a la profesora Magdalena Claro, quien se encargó de moderar esta actividad. De esta forma, damos por finalizado nuestro primer seminario sobre prácticas educativas en la sociedad digital. Agradecemos la presencia de todos quienes hoy día nos acompañaron y que hicieron posible que esta actividad fuera un éxito. A las autoridades, a nuestro invitado internacional, Joton Deur, a nuestros profesores que nos entregaron sus experiencias de prácticas educativas digitales, a Samsung por el apoyo brindado y a todo nuestro público en general. Esperamos encontrarlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.